Me parece que ya estamos en vivo. Vamos a comenzar. Saludos a todos los que se han conectado este día para participar en lo que es la segunda conferencia que organizamos dentro del programa Diálogos de Investigación. El programa Diálogos de Investigación es una iniciativa de la Coordinación General de Investigación y Posgrado para mantenernos activos durante los días del confinamiento, en particular para abordar todo tipo de temáticas que tengan que ver con los impactos que ha tenido el COVID-19 sobre nuestras vidas. El día de hoy vamos a abordar el impacto que precisamente tiene esta pandemia, la emergencia sanitaria, sobre un sector primordial de nuestra sociedad, de nuestras vidas, que es el sector turismo. Para ello, el día de hoy, nuestro ponente magistral, pues es el doctor Manuel Ramón González Herrera. El doctor es profesor investigador de tiempo completo del programa de turismo dentro del Departamento de Ciencias Administrativas, aquí con nosotros en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Como imaginan, pues tiene un currículum, una experiencia bastante larga. En particular destaca sus ya 38 años como docente universitario, también mismo número de años como investigador en temas como planificación y gestión turística, riesgos, impacto y crisis, destinos turísticos, investigación y publicación científica, paisajes, medio ambiente y sustentabilidad en Cuba, España, Perú, Chile, Brasil, Nicaragua, Canadá, los Estados Unidos y México, donde contamos con la fortuna de tener su presencia y su actividad diaria en la universidad. Ha participado también en 44 proyectos de investigación científica, ha realizado más de 20 consultorías relacionadas con la línea de gestión sustentable del turismo, 21 estancias académicas y de investigación, al menos 96 participaciones en eventos científicos internacionales, 51 eventos nacionales como ponente. Es autor de 16 libros, 27 capítulos de libro, 60 artículos en revistas científicas y diversos artículos como parte de memorias de eventos académicos. Ha colaborado en diferentes comités editoriales de revistas científicas y por esa razón es que en la coordinación de investigación en particular decidimos invitarlo para que compartiera con nosotros su experiencia, pero particularmente un nuevo material que está desarrollando en relación al impacto que el COVID-19 tiene en el turismo. Espero que sea del agrado de ustedes su presentación. Vamos a cederle en breve la palabra. Les explico solamente a quienes se han conectado que, bueno, su servidor Isaac Sánchez Juárez funge como moderador de esta sesión. Yo voy a tener la posibilidad de ver las preguntas que ustedes manden, las pueden hacer en cualquier momento, solo que le voy a compartir al finalizar la participación del doctor Manuel, le voy a compartir a él las preguntas, las voy a ir seleccionando aleatoriamente y él a su vez comenzará a responderlas. Esto pues quiere decir que primero tenemos la exposición del doctor y terminada su exposición comenzamos la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, a nombre de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, les damos la bienvenida a esta conferencia y esperamos sea del agrado de ustedes y también agradecer al doctor Manuel, quien ya está listo para iniciar su presentación. Adelante, doctor, y muchas gracias por estar aquí. No, primeramente, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y realmente de compartir en un tema tan interesante y tan novedoso. Gracias a todos los que han tenido la amabilidad también de incorporarse a este seminario y bueno, pues a todos los que de una manera u otra, a lo largo incluso de mi carrera profesional, han contribuido a que hoy podamos tener este resultado. Bueno, primeramente les comento, vamos a estar trabajando el tema respuesta a la crisis generada por la pandemia COVID-19 en el turismo. Primeramente quería decirles que, bueno, en la presentación he puesto bastante información realmente, o sea, he puesto bastante contenido, sobre todo pensando en aquellas personas que puedan tener interés en utilizarla como material para trabajar, material para consulta y que en definitiva aquellos que les pueda servir, aquellos que les pueda ser de utilidad, bueno, pues tengan aquí la mayor cantidad también de información del trabajo que hemos venido realizando.
Este es un proyecto de investigación que nosotros realizamos como parte del cuerpo académico de investigación que tenemos en el programa de turismo, que se llama Gestión Sustentable del Turismo. En este cuerpo académico hemos colaborado, pues un servidor, y además han estado también participando en resultados que aquí vamos a estar presentando el doctor Julián Álvarez, el doctor Luis Daniel Azpeitia y también el doctor José Manuel Lerma. Estos somos los integrantes de este equipo de investigación y ponemos a su consideración, ponemos en sus manos, bueno, pues el resultado que hemos hasta el momento estado trabajando. Es un resultado que, como ustedes comprenderán, de acuerdo a la dinámica y a las características de la actual crisis, es un resultado parcial, o sea, no es nada terminado, por cuanto, bueno, pues todo el dinamismo que tiene esta problemática hoy en día genera justamente que se vaya enriqueciendo en los próximos días con toda la información que podamos seguir completando. El objetivo principal de esta presentación es promover el conocimiento sobre la actual crisis y proporcionar herramientas y estrategias que faciliten la búsqueda de respuestas y opciones para la recuperación del turismo. El contenido que les voy a presentar está estructurado de la siguiente manera. Primeramente les voy a hablar del marco teórico conceptual para la comprensión de la crisis en el turismo. O sea, hay que estar muy claro que lo primero que tenemos que hacer para poder gestionar bien es comprender muy bien desde el punto de vista teórico conceptual esta crisis a la que nos estamos enfrentando, porque no podemos buscarle una solución si no la comprendemos desde una perspectiva clara en la cual podamos nosotros, bueno, pues integrar todo el conocimiento que se está generando en estos días, que a propósito es bastante. En segundo lugar, les voy a presentar un modelo que hemos construido para la gestión basada en la integración de riesgos y crisis en el turismo. No me gusta separar los riesgos de las crisis. Comprendo los trabajos que se hacen en una o de la otra tendencia, pero en realidad debemos trabajarlos junticos porque son parte de un mismo proceso. En tercer lugar, les voy a presentar un procedimiento metodológico que hemos estado también bueno, pues construyendo para la gestión de las crisis en el turismo. Seguidamente voy a hacer algunas reflexiones sobre el impacto que está teniendo esta crisis en los hoteles, en los restaurantes y bares, en los casinos y en los viajes desde y hacia la ciudad. A continuación, voy a hablar de la percepción de los viajeros turísticos y la intención futura en algunos países de acá, de América Latina, como una guía, como un termómetro más primario que otra cosa, con respecto a cómo se deberán estar comportando estos viajes en los tiempos futuros. Y además, al final, voy a hacer referencia a algunas acciones que pudiéramos estar pensando aquí en la ciudad para la etapa de post-crisis. Partimos de una problemática. ¿Cuál es la problemática a la que nos estamos enfrentando hoy en día y que tenemos que conocer muy bien y tenemos que estar muy claros en ella? Es que los cambios sin precedentes, y fíjense bien, sin precedentes, que está afrontando el turismo como consecuencia de la crisis generada por la pandemia COVID-19, están provocando un problema crítico a nivel lugar, lo que pudiera conducir a una reconversión del sistema de turismo mundial. Ojo con esto, es muy importante. Estamos en presencia de un momento extraordinariamente importante para el turismo. Incluso ya muchos autores, muchas instituciones a cargo de esta gestión están hablando de una transformación del sistema de turismo a nivel global. Las consecuencias de este brote de la pandemia en estos momentos, y fíjense la cifra tan alarmante en base a las cuales tenemos que estar trabajando. Hay un pronóstico de la Organización Mundial del Turismo que nos dice que las llegadas de turistas internacionales podrán disminuir entre un 20 y un 30% en 2020. Hay estudios que dicen que es incluso superior. Ya esto es demasiado, esto es mucho, un 30% en estas reducciones. Y que en consecuencia, se espera que haya una pérdida de 300 a 450 mil millones de dólares. Esto no lleva comentario, esto es más que claro, esto es más evidente. La situación realmente, como habíamos dicho anteriormente, sin precedente a que nos enfrentamos, requiere también de soluciones sin precedente y requiere de un enfrentamiento a la crisis con experiencias novedosas que contribuyan a su solución. La interrogante principal con la que hemos estado trabajando nosotros en estos proyectos es cómo promover capacidad de respuesta ante la crisis generada por la pandemia COVID-19 en el turismo.
Para nosotros comprender este fenómeno tan complejo, es preciso interpretar los conceptos de riesgo, crisis, recuperación y resiliencia. Fíjense que se está haciendo mucho énfasis en los estudios que se están generando en estos días en justamente la resiliencia, sobre todo en el contexto del turismo. Partimos de que el riesgo es la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. Fíjense que estos conceptos quiero que los escuchen bien, porque con ellos vamos a construir el resto de las propuestas que estamos trabajando. La vulnerabilidad es un determinante del tipo y la cantidad de daños que han acaecido y la susceptibilidad a experimentar daños como consecuencia de un fenómeno peligroso. Los factores que la componen, y vean cómo los voy a retomar posteriormente, son primeramente la exposición a la COVID-19, que es la condición de desventaja de un receptor expuesto a ese riesgo. Segundo, la susceptibilidad, que es la fragilidad interna ante la posibilidad de ese impacto. Y tercero, la resiliencia, que es la capacidad de una sociedad resistiendo o cambiando ante la influencia de estas crisis. La crisis, la definición del concepto que hemos tomado, es que es un proceso extraordinario, no deseado, a menudo inesperado y limitado en tiempo con probabilidades de desarrollo ambivalente. Exige, por tanto, decisiones inmediatas y contramediatas con el fin de influir positivamente en el desarrollo ulterior para la organización y limitar, evidentemente, las consecuencias negativas que de él se puedan generar. Las crisis se clasifican de diferentes maneras. Hay una serie de indicadores que queremos compartir brevemente con ustedes, como por ejemplo la escala. Hay crisis que pueden ser como la que estamos viviendo, una crisis global, hay crisis nacionales, locales y así sucesivamente. De acuerdo a la naturaleza de la crisis, esta puede ser provocada por eventos naturales, por una guerra médica como la que estamos viviendo hoy en día. La extensión, ¿qué nos dice? La extensión de una crisis nos dice la gravedad versus la capacidad para mantener el evento bastante localizado, cuestión que ya conocemos que durante esta pandemia no ha sido su característica porque, por el contrario, ha tenido una extensión considerablemente marcada, incluso ha sido la causa principal de las preocupaciones, más que la mortalidad, la capacidad de extensión global que ha tenido. La temporalidad, que nos dice la duración e impacto a corto y largo plazo. Vamos a estar hablando muchísimo de esto, estemos preparados. La Organización Mundial para la Salud tiene claro que esta pandemia va a estar aproximadamente de 2 a 3 años hasta que finalice y evidentemente tenemos que estar preparados para esto y sobre todo para la etapa de recuperación. En cuanto a los sectores afectados, en el caso del turismo, está afectando a los mercados y está afectando al destino. O sea, está afectando ambos en este proceso de relación entre estos dos componentes. Y las etapas del evento, el evento tiene una etapa incipiente que todos conocimos cuando empezamos a escuchar sobre este fenómeno, tiene un crecimiento rápido posterior, hay un pico, hay una posterior mejora, puede haber segunda ola, hay posterior una recuperación y hay un periodo post-crisis posterior al mismo. Aquí hemos preparado un esquema donde tratamos de expresar cómo se da el proceso integrado de gestión de riesgos y crisis en el turismo. Y nosotros proponemos que sea a través del análisis integrado, y esto tenemos que comprenderlo muy bien para entender la crisis, a través de la relación entre el riesgo como la probabilidad, el evento de crisis, la situación de crisis, los efectos y la resiliencia. Observen el gráfico, la primera columna. O sea, vamos a la izquierda en la primera columna, digo ya la de contenido, tenemos la etapa antes de la crisis o de precrisis, a lo que algunos autores también denominan reducción y preparación, o también le han llamado proactivo preventivo, es la etapa del riesgo. Yo creo que aquí es uno de los elementos que más tenemos que considerar a la hora de hablar de este fenómeno de riesgos y crisis. La etapa de análisis, de estudio, de comprensión, de preparación durante la etapa de riesgo es muy importante porque con ella está relacionada una amenaza y una vulnerabilidad de los espacios en los cuales se pueda producir. Esta primera columna, pasando a la columna del centro,
es su segunda etapa, durante la crisis. Durante la crisis se presenta el evento de crisis. Este evento desencadena una situación de crisis, la cual provoca toda una serie de efectos e impactos, ¿vale? En función de eso, estos efectos o impactos hay que considerar primero el receptor. Segundo, la exposición que tiene ese receptor. Tercero, la susceptibilidad de ese receptor, las decisiones inmediatas que se deben tomar y una actuación rápida para buscarle solución a esta crisis que puede estar estructurada en el momento o la etapa de la alerta, de la alarma, del peligro inminente, de la emergencia que se produce, del desastre que puede provocar o de la catástrofe a la que pudiéramos estar expuestos. En la tercera columna tenemos la etapa después o post-crisis, donde tenemos entonces que trabajar con la resiliencia y asistencia. Esto en base a, número uno, la resistencia, la absorción de la crisis que se ha producido, la adaptación, posteriormente la recuperación y finalmente la reanudación que se podrá producir. Este esquema conceptual es con el que vamos a estar trabajando en esta exposición. O sea, tres etapas principales: antes o precrisis, durante o crisis y después o post-crisis. Para hablar entonces de la actual crisis, tenemos que saber que el día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2, por sus siglas, sabrán, ¿no? Por las siglas en inglés, síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, por sus palabras en inglés, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2. O sea, lo declara como una pandemia. A partir de ahí, evidentemente, comienzan las principales afectaciones específicamente al turismo, al resto de las actividades sociales y al resto de las actividades económicas con que vivimos. Para comprender mejor esto, elaboramos un esquema metodológico para la gestión de la COVID-19 en el turismo, el cual hemos estructurado en tres partes. Primeramente les voy a hablar del evento COVID-19 y la situación de crisis que se ha generado. En el número 2 les voy a hablar de los efectos de la crisis provocadas por la COVID y en tercer lugar les voy a hablar a lo que todos queremos llegar, evidentemente, y en lo que todos estamos pensando, a la respuesta a la crisis y las opciones para la recuperación. Los empresarios turísticos, bueno, pues todos los factores de nuestra sociedad están ansiosos, están deseosos de volver lo antes posible a la recuperación, pero esa recuperación va a llegar en la medida que hayamos asumido un comportamiento responsable y consecuente con las fases anteriores. No se puede, bajo ningún concepto, hablar de recuperación si evidentemente no hemos sido consecuentes con las etapas anteriores. Es muy importante, y si hay empresarios, sobre todo empresarios jóvenes, que están muy preocupados con lo que ha ocurrido durante la crisis no ha tenido realmente por qué constituir la causa para el cese de actividades. O sea, hemos cesado algunas actividades de las que acostumbramos a realizar, pero este era el momento oportuno para revisar nuestros planes de negocio, este era el momento oportuno para revisar la trayectoria de mercado de nuestros productos turísticos, era el momento oportuno y es todavía el momento oportuno para rediseñar productos, para tener productos listos para relanzarlo, porque ustedes van a ver cómo se va a comportar, según algunos estudios preliminares, el mercado en los próximos meses y evidentemente tenemos que estar preparados para ello. O sea, no es momento para estar cruzado de brazos, es momento para trabajar mucho más en función de la recuperación que se nos avecina. En primer lugar, como número 1, les voy a hablar del evento COVID-19 y la situación de crisis que se ha generado. Como ya todos conocemos, pero tenemos que recalcarlo y tenemos que volver a insistir en esto, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto recientemente. Datos y cuestiones importantes que debemos saber con vistas a la recuperación, con vistas a la
ubicación y al relanzamiento de nuestras actividades. Alrededor del 80% de las personas se recupera de la enfermedad sin necesidad de tratamiento especial. 1 de cada 6 personas que contraen la COVID desarrolla una enfermedad grave con dificultad para respirar. Y alrededor del 2%, desgraciadamente, de quienes han contraído la enfermedad ha muerto. Fíjense ustedes entonces cómo realmente la preocupación, aunque en primer lugar está justamente en la alta tasa de mortalidad, sobre todas las cosas de estos elementos y relacionados sobre todo con la morbilidad, está la gran preocupación de esta gran capacidad de extensión que ha tenido este fenómeno. ¿Cómo estamos interpretando para poder comprender mejor la crisis? ¿Cómo interpretar este evento de crisis? En primer lugar, hay un agente. ¿Quién es el agente? Los factores etiológicos o causales del brote desde el momento que se detecta, que voy a hablar posteriormente. A partir de este agente hay una transmisión. ¿Qué es la transmisión? El mecanismo por el que la enfermedad pasa de un hospedero a otro, que es lo que nos está preocupando mucho en estos momentos. A partir de ahí hay una exposición. ¿Qué es la exposición? La ubicación, posición o localización que tiene un receptor respecto al virus. Hay un receptor. ¿Quién es el receptor? El huésped sano en el cual puede desarrollarse esa enfermedad. Y por último, hay una respuesta que son todas las medidas adoptadas ante la enfermedad, tanto de carácter preventivo como de carácter correctivo que se puedan estar aplicando. Es necesario considerar, y en el estudio lo estamos valorando así, que el riesgo depende del lugar de ubicación del receptor y su vulnerabilidad con respecto al sitio en que se está produciendo el brote y o dónde se está propagando. Por eso ustedes van a ver que los paquetes de medidas, sobre todo que la Secretaría de Salud en México y a nivel internacional en todos los países y la OMS están proyectando, tiene mucho que ver y está muy relacionada con, esta delimitación geográfica que tiene, sobre todo para buscar, posibles riesgos y posibles fuentes de infección. ¿Qué es la infección? Se produce entonces al respirar el virus que es expulsado por una persona con la COVID-19 y situada a menos de 1 metro de distancia o al tocar evidentemente una superficie contaminada o después de tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos. Por eso es que para el turismo se está haciendo tanto énfasis en todo el control sanitario que hay que generar y para todas las actividades económicas y sociales, sobre todo para evitar la infección de, el sector. Aquí elaboramos un esquema conceptual para tratar de comprender mejor la COVID en el turismo. Para ello, en la parte superior van a encontrar el agente, en segundo lugar, la transmisión y la exposición. A continuación vienen los efectos sobre el receptor, para lo que hemos agrupado cuáles son los síntomas, cuál es la incubación y cuál es la gravedad o letalidad. Y finalmente las respuestas tanto correctivas o preventivas. Voy a la primera columna. ¿Quién es el agente? Ya lo conocemos, pero no podemos descuidar porque hay que partir de ahí, porque ese es el origen de la crisis. El agente es un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae que es denominado coronavirus. Este, evidentemente, es la causa principal de la misma. El Coronaviridae, en este caso, es una fuente de infección de origen animal, tiene una prevalencia amplia y distribución en distintas especies animales, por lo que, evidentemente, es la fuente causante de esta crisis que estamos viviendo. La transmisión se da entre los humanos mediante las secreciones de los infectados, como conocemos, principalmente por el contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras a una distancia de hasta 2 metros. Fíjense por qué las medidas que estamos llevando, por qué las medidas que estamos teniendo que adoptar, porque evidentemente aquí está la esencia de los factores que han conducido a estas medidas. Se puede transmitir también, como conocemos, por las manos y objetos contaminados con estas secreciones, el contacto con la mucosa de la boca, la nariz y los ojos. Y esto es muy importante. La fuente de exposición principal, sobre todo para nosotros en el turismo, es un elemento muy importante, han sido los viajes y el contacto cercano.
Vamos entonces al receptor. ¿Cuáles son los síntomas? Como lo conocemos, la fiebre, tos seca, sensación de falta de aire. Ocasionalmente hay congestión nasal, hay rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Y lo importante es que alrededor del 85% de los infectados son asintomáticos o presentan síntomas leves, lo que puede enmascarar la manifestación de esta crisis. La incubación se da entre 4 y 7 días, siendo el promedio de 5 días. Esto es a nivel global, a nivel internacional. Después yo voy a precisar algunas cuestiones específicas de México, porque hay muy marcadas diferencias entre todos los países. No solo por diferencias socioeconómicas, hay diferencias de muchos tipos que han incidido en que el comportamiento sea diferenciado. Sabemos además que es una crisis asincrónica, o sea que lo que está pasando en España no es lo mismo que está pasando en México. ¿Por qué? Porque hay una sincronía en el comportamiento de la misma. En el 95% de los casos se ha producido a los 12,5 días después de la exposición, o sea, un periodo de tiempo superior. Según otros datos, esta podría ser de 2 a 14 días, sobre todo basado en analogías con otros coronavirus que se han estudiado. ¿Cuál es la gravedad o letalidad? La proporción de defunciones en casos confirmados a nivel mundial está entre el 3 y el 2%. Ha ido incluso descendiendo en el transcurso del brote, pero este dato hay que interpretarlo con mucha cautela, con mucho cuidado, porque no en todos los países ha ocurrido lo mismo. Y le voy a hablar de lo que está pasando en México. ¿Cuáles han sido las respuestas tanto correctiva como preventiva? Bueno, correctiva, como todos sabemos, el aislamiento de los enfermos, el tratamiento ambulatorio de los pacientes menos graves y la medicación y medidas no farmacológicas, teniendo en cuenta, como todos sabemos también, que hasta el momento no hay medicamento para la cura, solo para aliviar los síntomas. También la mascarilla clínica y la atención a los fallecimientos, que evidentemente es un protocolo muy importante dentro de esta crisis por la tasa de mortalidad que ha tenido. Preventivo, ¿qué se ha hecho? Uno, la información. Compañeros, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos y todos los que estamos trabajando en este tema, tenemos que seguir incidiendo mucho en este tema de la información. Nosotros a veces estamos informados y creemos que todo el mundo lo está, pero no es así. Están saliendo muchos estudios que hay una parte importante de la población que no tiene el acceso a la información y que evidentemente no tiene el mismo conocimiento de toda la problemática que estamos viviendo. Entonces, estas diferencias sociales que se dan en los países, que se dan específicamente incluso en nuestra ciudad, está incidiendo en el desigual alcance a la información y consecuentemente el comportamiento diferenciado ante esta pandemia. En segundo lugar, el resguardo familiar, que conocemos todos y que desafortunadamente no todos están guardando, no todos están disciplinadamente haciendo lo mismo y no todos han concientizado que es la única manera que tenemos de llegar a una pronta recuperación. Evitar el contacto con personas que ya presentan esta infección respiratoria, cubrir la boca y la nariz al estornudar con el codo flexionando o usando un pañuelo desechable, también evitar tocar los ojos, la nariz y la boca, lavar las manos frecuentemente, el distanciamiento social que tampoco ha sido acogido por todo el mundo y evidentemente también ha sido un problema muy importante y la gente tiene que acabar de concientizarse que el distanciamiento social es una garantía también para la pronta recuperación. La prohibición de los viajes que tanto nos ha afectado en el turismo, que tan alarmados estamos. Si algunos me están escuchando de empresas como de agencias de viaje o de otras entidades, incluso los que teníamos viajes programados o actividades programadas, nos ha impactado directamente y les voy a dar algunas cifras. Y por último, el cierre de frontera, para nosotros específicamente nos lo hemos sentido mucho. ¿Por qué? Porque casi siempre el movimiento se daba, sobre todo en viaje, a través de la frontera. También les voy a dar el dato de la situación que hay con la frontera y la fecha prevista para la reapertura, pero condicionada a una próxima evaluación. Elaboramos este esquema para representar el ciclo de vida de una crisis en el turismo. O sea, hemos pensado, y observen el esquema, se los voy a explicar por parte. En la parte superior tenemos una fila donde tenemos los niveles operativos previos, o sea, antes de la crisis. A continuación, los niveles operativos bajos o cuando han cerrado las operaciones y a continuación varios escenarios para los niveles operativos de recuperación en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo.
Fíjense por debajo, en la última fila que está al pie del gráfico, cómo los niveles operativos previos se corresponden con la precrisis que ya les expliqué, los niveles operativos bajos se corresponden con la etapa de la crisis y los niveles operativos de recuperación se corresponden con la etapa de postcrisis. Si vamos al centro donde está el gráfico en realidad, vamos a ver que en este eje de coordenadas tenemos un punto donde se origina la crisis, ¿verdad? Hacia arriba, positivo, están los niveles de recuperación a partir de la línea base y hacia abajo la magnitud del evento. Fíjense cómo el evento origina la crisis y a partir de ahí se produce evidentemente un crecimiento inicial, un crecimiento incipiente. Esto va bajando hasta que se produce la crisis y se alcanza un pico máximo a partir del cual evidentemente comienza una curva ya más descendente y hay un decrecimiento en la crisis. Este decrecimiento no va a ser igual. ¿Por qué? Porque como ven a la derecha de esta primera representación, van a ver que puede haber segunda ola, puede haber segundos picos y la gente tampoco cree esto. Todos los días los que estamos siguiendo la información, sobre todo en la OMS, están viendo cómo hay nuevos brotes en muchísimos países que aparentemente están saliendo de esta situación. La Secretaría de Salud de aquí de México también ha informado sobre la posibilidad de nuevas olas pandémicas y esto evidentemente no es utopía. Esto en crisis, sobre todo en pandemias anteriores, se han registrado una o más segundas olas. A partir de aquí pueden ver cómo puede haber tres tendencias. Primero, por dentro hay un escenario de recuperación más rápida, que es el que todos desearíamos. Hay un escenario de recuperación moderada y hay un último escenario de recuperación lenta. ¿Cómo evidentemente se va a comportar? Depende evidentemente de la curva epidemiológica. Aclaro, incluso esta curva no es la curva epidemiológica. Esta es la curva de la crisis. ¿Por qué razón? Porque se ha explicado muy bien por todas las instituciones, tanto nacionales como internacionales, que la curva pandémica no va a bajar. Ya la curva pandémica lo que va a hacer es aplanarse, o sea, se va a aplanar y estabilizar en una altura determinada, pero nunca va a descender. No sería esa la forma de representación de la curva pandémica y luego les voy a hablar más adelante sobre algunas cuestiones relacionadas con esta. Por tanto, les pido que recuerden este esquema de la representación de la crisis. Ese esquema no es algo que esté aislado de la realidad. Miren aquí cómo se comportó dos fenómenos muy importantes. Primero, la crisis provocada por la pandemia SARS en Asia-Pacífico en 2003 y segundo, la crisis económica mundial de 2009. La línea en verde marca la crisis mundial que se produjo en el 2009 y la línea azul marca la pandemia que se produjo en el 2003. Ni explicarla, evidentemente habla solita. Miren la diferencia entre una crisis económica reciente y con respecto a una pandemia también reciente que evidentemente hoy estamos en una situación mucho más complicada. Miren hasta dónde alcanza el pico en % de cambio hacia abajo la línea azul y miren cuánto lo alcanza la línea verde. O sea, estamos en presencia de fenómenos que tienen un impacto muy grande en los viajes turísticos internacionales y evidentemente en el resto de las actividades sociales y económicas. Vamos en segundo lugar a ver cuáles son los efectos de la crisis. En cuanto a los efectos de la crisis globalmente, y miren el dato nada más, me voy a ir a cuestiones importantes. En el mundo había afectado hace 2 días, que fue el último corte que tomé para esta presentación, a nivel mundial, 4.731.458 casos, pero de ellos en las últimas 24 horas se habían producido 112.637 y lamentablemente a la derecha lo pueden observar con un total de 316.169 muertes, de ellas 4.322 en las últimas 24 horas. Si van a la columna aquí, donde tenemos las Américas, van a ver que somos los que peor afectación tenemos a nivel mundial. Miren, las Américas con 2.082.000 y tantos casos,
a diferencia de Europa, que tiene al momento del corte 1.909.000. O sea, estamos en una situación realmente muy crítica en cuanto al comportamiento. Si van abajo, según la OMS, México tiene un total confirmado. Después les voy a dar un dato de aquí de México, o sea, de la Secretaría de Salud. Pero según la Organización Mundial para la Salud, este día en México habían confirmado 49.219 casos, con 2.075 nuevos casos reportados, con un total de defunciones de 5.177, un total de nuevas muertes de 132, y estamos en la fase que se llama transmisión comunitaria. Ojo con esto, esta fase es una de las fases más complejas de esta crisis, porque evidentemente conocemos cómo se da la transmisión de persona a persona a este nivel. Miren la gráfica a nivel mundial. Miren cómo comenzó el 30 de diciembre, que bueno, esta gráfica comienza el 30 de diciembre. Miren aquí el crecimiento, cómo fue en los primeros tiempos de la crisis. Miren en esta segunda etapa cómo empezó a crecer hasta aproximadamente el 9 de marzo, que hizo una explosión a nivel global, y miren aquí la magnitud que alcanzó la crisis. Si observan las Américas, estamos representados en este color que estoy marcando aquí, entre amarillo, un color sobre lo amarillo. Miren cómo el problema nuestro es incluso superior al problema europeo. Miren los picos máximos que se están registrando en América el 18 de mayo, o sea, hace unos días. Esta es la situación de pico máximo que estaba alcanzando, pero además miren cómo sobresale con respecto al resto de esta crisis. En México, según la Secretaría de de Salud de aquí de México, hay, mírenlo acá arriba, 51.633 casos confirmados. Hay un total todavía de 26.936 sospechosos. Se han muerto 5.332 personas y han reportado como casos negativos 98.567. Voy acá a la izquierda. Hay 2.214 casos nuevos, compañeros. Es mucho. 2.414 casos nuevos para el acumulado de 51.633. Pero hay 11.300 casos que son activos, y estos están ubicados geográficamente diferenciados, principalmente en la Ciudad de México, en el Estado de México y en Tabasco. Aquí, para los que quieran verlo posteriormente, pueden analizar la gráfica estado por estado. Solo me voy a referir a Chihuahua, donde tenemos un total de 917 casos positivos y tenemos 193, miren la flecha roja aquí en Chihuahua, 193 casos de defunciones. Lamentablemente no somos el peor estado. Si observamos rápidamente, veremos cómo el Estado de México tiene 8.556, como la Ciudad de México tiene 14.566. Pero ¿por qué hago énfasis en esto? Porque es que los viajes turísticos y todo lo que programamos generalmente lo hacemos a través de la Ciudad de México. El aeropuerto de la Ciudad de México es un aeropuerto internacional de alta frecuentación para la organización de los viajes turísticos, y esto evidentemente nos estaría afectando, a pesar de que en nuestro estado y en nuestra ciudad los números reportados oficialmente por la Secretaría de Salud son inferiores. Para ello elaboramos una cadena de impacto, ¿vale? Para Ciudad Juárez, donde queremos interpretar cómo las acciones, fíjense que la cadena está al medio, hay un riesgo, hay una acción, se produce un cambio, esto provoca un impacto y hay una respuesta. La acción es el evento de crisis, o sea, el nuevo tipo de coronavirus. El cambio es la situación de crisis que se da en los niveles de contaminación por este coronavirus. El impacto son los efectos a corto, mediano y largo plazo que la enfermedad infecciosa COVID-19 causa, y en correspondencia con la curva epidemiológica que describe, y la respuesta es la gestión, o sea, aquellas medidas que se aplican para el mismo. Miren, en la parte inferior de la representación hay una transmisión que provoca un estado de crisis a partir de una exposición según la dosis absorbida de la enfermedad y la expansión que tiene.
lo que nos lleva a un proceso de gestión. ¿Qué tenemos que hacer los que estamos trabajando y los que trabajamos y estamos interesados en la gestión? Número uno, la planificación. No podemos descuidar en este momento la planificación. Es momento para replanificar, para usar la planificación contingente, para ordenar todos los procesos importantes y es lo número uno. No podemos descuidar la planificación. La coordinación, la colaboración, la comunicación, como lo que ahora estamos haciendo, el compromiso que la gente tiene que asumir, la concientización, el monitoreo y el control para generar un estado de bienestar frente a ese estado de morbilidad y mortalidad al que hoy nos estamos enfrentando. En base a este gráfico, les explico a continuación lo que hemos encontrado en Ciudad Juárez. Para eso, hicimos entrevista con los presidentes de las asociaciones de hoteleros, de las asociaciones de restauranteros, de la dirección de Aeroméxico, de los casinos de la ciudad, e hicimos diferentes consultas y hemos obtenido los siguientes resultados. No se detengan en la cantidad de información porque, reitero, lo puse para el que quiera tener más elementos. Voy a ver. En primer lugar, la planta turística implantada. En segundo, la situación de crisis que se ha producido. Y en tercero, los impactos sobre los receptores. Voy a comenzar con los hoteles turísticos. Hay 29 hoteles de calidad turística. De estos hoteles se produjo el cierre de 14 hoteles al 18, que comenzó desde el 18 de abril. Se han producido cierres posteriores. Yo ayer hice un inventario y había 11 hoteles abiertos, o sea, anteayer, al 19 de mayo había 11 hoteles abiertos. Los hoteles que están abiertos están operando al 10 y 20% de ocupación, o sea, niveles de ocupación muy bajos, lo cual no solamente es una disposición del hotel, sino es una disposición sanitaria de reducir bueno, pues los niveles de ocupación y de todas las cuestiones que ustedes conocen que se han estado, bueno, pues estableciendo. Esto es una pérdida tremenda, compañeros. Las pérdidas económicas en la derecha en azul, o sea, solamente por dejar de ganar, se están perdiendo 3 millones de pesos diarios por concepto de la hotelería. Hay una alta tensión del personal hotelero y el pago de salario de mínimo, de un mes como mínimo, ¿verdad? A las personas que ya se encontraban con, bueno, pues contratadas y con una base laboral. Sin embargo, las personas que no tenían un contrato de base o al menos no llevaban 6 semanas laborando, que es el 10% de la planta, tuvo que ser liquidado. Evidentemente los salarios tampoco, bueno, se han mantenido de la misma manera. En fin, no vamos a concentrarnos en los números, estamos todavía buscando más información e indagando mucho más. Ha habido pérdidas económicas increíbles, el personal ha sido considerablemente afectado y los salarios han sido evidentemente. Estos son los 3 problemas principales que nos arrojó el estudio con el sector hotelero. El sector restaurantero y de los bares, o sea, la parte de restaurantes y bares, tienen en la ciudad 4.906 establecimientos de alimentos y bebidas preparadas. Alrededor de 2.450 son negocios formales y el resto son, bueno, pues pequeños negocios o que están en proceso de formalización. El 55%, compañeros, o sea, más de la mitad, quiere decir 1.350 negocios formales están cerrados. Y el 45%, que son 1.100, trabajan a media, solo con servicios para llevar la comida, o sea, con comedor cerrado. Los restaurantes que están abiertos dicen estar operando aproximadamente a un 10%. Están operando, por tanto, con menos personal y generalmente están usando la familia de los propietarios para mantener el servicio. La mayoría de los restaurantes que están cerrados en la ciudad lo hicieron a partir de la notificación de las autoridades estatales, que fue el 24 de marzo, y posteriormente han ido cerrando otros establecimientos. ¿Qué o cuáles son los impactos que dicen más sentir? En primer lugar, que los patrones tuvieron que absorber los salarios y demás gastos operativos con sus propios ahorros, evidentemente con el fin de sostener los negocios, pero es que el tiempo, ¿verdad? El horizonte temporal de la crisis es mucho más largo que las posibilidades reales de esta manera de sustentar el negocio. En abril, los patrones debieron pagar alrededor de 122 millones de pesos. Esto es un cálculo que hizo la Canirac sin considerar otros gastos. Segundo, dicen que la tensión y el estrés de los trabajadores y de los patrones. Además, el pago de salario mínimo
a aproximadamente 850 personas activas, mientras que el empresario pueda solventarlo. El resto del personal fue enviado a casa, como conocemos, y según el ordenamiento de la autoridad. En fin, sin fijarnos tampoco en los números, todos los números están en elaboración. Evidentemente, estos son los impactos sentidos por esta área. Los casinos turísticos. Hay 10 casinos de calidad turística en la ciudad. 6 de ellos son grandes casinos y 4 son casinos medianos. Todos los casinos fueron cerrados empezaron el 23, 24 y 25 de marzo. ¿Cuál es la afectación aproximada? 1000 personas que trabajaban y bueno, que están vinculadas a los casinos en la ciudad, lo que representa aproximadamente una pérdida de 960 empleos directos. La mayor parte de los casinos dio la oportunidad a los trabajadores de quedarse en casa con una percepción del 50 al 75% del ingreso y evidentemente sin las propinas hasta por un mes. Y se mantiene evidentemente un pago, aunque no están generando ingresos, al personal de seguridad, de mantenimiento, sobre todo para el custodio de los inmuebles que no se pueden abandonar, y evidentemente siempre hay personas que están dispuestas a delinquir ante situaciones desafortunadas como las que estamos viviendo. El aeropuerto internacional, o sea que aunque es parte conexo y de apoyo al sistema de turismo, hay 5 aerolíneas, o este aeropuerto opera con 5 aerolíneas comerciales de transporte de pasajeros que, como conocemos, son Aeroméxico, Volaris, Interjet, Viva Aerobús y TAR. Bueno, pues se cancelaron los servicios de Interjet, de Volaris y de TAR. Hubo una reducción de la operación diaria local al 10% en Aeroméxico e incluso se supone que es inferior en otras aerolíneas que no están operando a diario o que suspendieron la operación local. En Aeroméxico la reducción del volumen de operación fue de manera gradual desde el mes de enero e incluso otras aerolíneas, aunque también hay evidencias desde enero, bueno, pues a partir de marzo. ¿Qué dicen en el área de del transporte aéreo? Bueno, pues hay un gran temor de los trabajadores, en primer lugar por la salud y una angustia e incertidumbre por la economía y por las cuestiones laborales, y ha habido un fortísimo impacto económico en este sector que está siendo, bueno, pues estudiado a nivel nacional por la IATA y que hasta el momento a nivel local no disponemos de un estimado, pero podemos inferir, ya estamos trabajando en algunos números, sobre todo por las cancelaciones o la reducción de operación con respecto al volumen del año anterior en esta misma fecha. En tercer lugar, ¿cuál es la respuesta a la crisis y la opción para la recuperación? Tenemos que trabajar con 3 ideas. Miren, yo creo que lo más importante, aunque es muy importante lo que estamos pasando, aunque es muy importante lo que estamos padeciendo en estos momentos, lo más importante, compañeros, y la lección que tenemos que sacar es cómo prepararnos para la próxima, porque hay próxima, ¿eh? Hay próximas con toda seguridad. Entonces, lo que tenemos que trabajar es con un modelo organizado, donde trabajemos muy bien lo que está en la primera columna, que es la estrategia de preparación. El éxito, uno de los factores más importantes para el éxito está en la etapa de preparación. En segundo lugar, la disposición de las estrategias de respuesta. Y en tercer lugar, las estrategias para la recuperación. Aquí, en las estrategias de preparación, bueno, pues tenemos que tener desde el inventario de cualquier evento de riesgos o crisis potenciales, el estudio de la capacidad institucional para la gestión. Eso es un talón de Aquiles en esta crisis, ¿eh? Nos ha golpeado porque no había realmente una capacidad institucional de gestión que estuviera al nivel de la necesidad de la magnitud de esta crisis. En muchas encuestas, entrevistas que hemos estado haciendo, la gente nos dice que no esperaban una cosa así. La gente no se imaginaba a esta altura del desarrollo de la humanidad que hubiera que cancelar los viajes, que hubiera que estar en confinamiento en las casas. O sea, la gente no lo imaginaba, y sé que los que están escuchando pensarán más o menos de la misma manera. Por tanto, hay que hacer simulación, monitoreo, vigilancia, tener un plan para la gestión. La gente a veces no le da importancia a esto, ¿verdad? Los fondos es una de las cosas que más nos está afectando. No había fondos suficientes para enfrentar la crisis, y anteriormente vieron en los impactos que le comenté de Juárez, no había una capacidad, sobre todo en estos elementos, para poder enfrentarlo. En fin, yo creo que un punto, y es casi el final, ahí en esa primera columna, es la formación y capacitación para la gestión de riesgo y crisis. La gente tiene que estar preparada, educada, formada, capacitada para saber qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y sobre todo psicológicamente. Fíjense que entre los
impactos más fuertes está toda la parte afectivo-motivacional. ¿Por qué? Porque la gente no estaba preparada, no sabíamos qué iba a ocurrir y por tanto cómo podíamos reaccionar. Es imposible predecirlo, imposible predecirlo porque esa predicción era prácticamente imposible, pero tenemos que tener alternativas para cualquier crisis, para cualquier evento natural o de cualquier orden que se nos pueda presentar. En las estrategias de respuesta tenemos que tener una movilización y una respuesta rápida, que ha sido muy lenta, Yo creo que ha sido lentísima la movilización y respuesta ante la crisis. La actuación según los protocolos para, bueno, cómo atender los visitantes. Yo recibí desde los primeros momentos de la crisis, y no sé si me estarán escuchando, yo recibí de algunos hoteles, bueno, pues la documentación que estaban recibiendo para los protocolos de cómo atender a los visitantes, los protocolos para cómo, bueno, pues hacer la gestión en las empresas hoteleras, en restaurantes, en fin, y esos también están disponibles y si alguien los necesitara también se los puedo compartir, ¿vale? El manejo de visitantes que se encuentran en el destino, o sea, la gente que estaban aquí en el momento en que inició la crisis, la asistencia a estos visitantes, la aplicación de las respuestas a la emergencia, en fin, todo lo que hay que hacer durante esta etapa. Y esto, reitero, no porque crean que estamos saliendo, hay que olvidarse esto. Ahora es cuando más hay que manejarlo para aprender de lo que nos ha ocurrido. Y en recuperación, bueno, pues el estudio de la experiencia de los damnificados, eso habrá que hacerlo. Ya nosotros estamos preparando, bueno, pues instrumentos para recoger experiencia de los damnificados, el balance de los resultados de los daños. Ya vieron algunos y vamos a seguir trabajando en los daños, o sea, hacer un balance cuantitativo y cualitativo de estos daños, la actuación ante los daños ocasionados, bueno, pues la reanudación progresiva de las actividades con el cálculo de los tiempos de recuperación, el estudio del impacto de la crisis, que ya tenemos un artículo próximo a salir sobre el impacto de la crisis, el seguimiento de los impactos residuales. Ojo, no podemos pensar que esto se va a acabar cuando volvamos a... Se los voy a comentar ahora un poquito más adelante, ¿verdad? No podemos pensar que evidentemente se habrá terminado. No, para nada. Van a quedar y va a haber muchos impactos residuales e incluso van a aparecer impactos no previstos, porque esto es una cadena de impactos que tenemos que estar preparados por ello. Y no podemos crear miedo, no podemos crear pánico, no podemos desarrollar ese sentimiento. Todo lo contrario, mientras mejor preparados estemos, menos miedo, menos pánico y menos situaciones desagradables se podrán presentar. Pero la gente lo tiene que saber, La gente lo tiene que comprender y aprender a convivir, porque eso es parte de la resiliencia que las comunidades tienen ante una crisis. Aquí desarrollamos después un análisis de cómo se da el evento de la COVID. Solo les voy a comentar de manera general porque después les voy a dar algunos argumentos. El que quiera profundizar o que quiera leerlo, ahí tiene. Hicimos una caracterización de qué pasa durante la crisis, qué pasa posterior a la crisis, cuáles son las respuestas durante la crisis y cuáles son las acciones estratégicas después de la crisis, así como algunas acciones operativas, tanto en la época de crisis como de post-crisis, pero no se las voy a dar detalladamente. Ahí la tienen por si gustan para no extenderme demasiado. ¿Cuáles son los escenarios futuros o post-crisis? Que es lo que todos estamos ansiosos de saber y estamos buscando. Para nosotros pensar en el futuro, tenemos que pensar en el contexto de reanudación de los viajes y el turismo en México como base para la planificación. Para la planificación que hoy tenemos que hacer, las empresas, las agencias de viaje, todas las empresas turísticas, tenemos que saber, en primer lugar, que hay un plan del gobierno para regresar a la nueva normalidad en México. Este tendrá una reapertura en 3 etapas. El 18 de mayo, ya pasado, hubo casos de municipios, que se los voy a presentar a continuación, que no tenían contagio registrado o que en su frontera el municipio próximo no había registrado nuevos casos en los últimos 28 días, esos municipios pasaron a la etapa de nueva normalidad, a los cuales será conocido como los municipios de la esperanza. Segundo, del 18 al 31 de mayo, oigan, y ahí quedamos nosotros, del 18 al 31 de mayo, el resto del país debe volver a la nueva normalidad. Y el 1 de junio, el sistema de semáforo por regiones para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas es el que va a dictar qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Ojo, y lo pongo ahí clarito, el 1 de junio termina la Jornada Nacional de Sana Distancia,
pero no se regresará a la normalidad y la movilidad dependerá del semáforo de riesgo. El semáforo de riesgo lo tienen a la derecha. En rojo solo actividades esenciales. Estamos en rojo, ¿vale? Naranja, actividades esenciales y no esenciales, pero las no esenciales de manera reducida. Amarillo, operación sin restricciones y operación reducida en espacios públicos cerrados. Fíjense que ahí estamos nosotros, en muchos casos de esto incluido. Y la verde sería la operación sin restricciones, se reactivan las actividades escolares y hay un seguimiento incluso de las medidas de salud por 2 o 3 años, compañeros, por 2 o 3 años. Será dentro de 3 años aproximadamente que la OMS declare el cese de esta pandemia. Ahora, además de conocer, porque tenemos que saber esto, porque yo no puedo programar un viaje a la Ciudad de México si la Ciudad de México está en semáforo rojo, ni siquiera en semáforo naranja. Entonces, sí nos condiciona la planificación turística. Y segundo lugar, abajo, con una flecha roja también, que la restricción de los viajes no esenciales entre Estados Unidos y México por la frontera terrestre, o sea, por aquí donde nosotros vivimos, se mantendrá hasta el 22 de junio. Esto fue informado hace 3 días para evitar la propagación de la COVID. Pero no creamos que es el 22. Esto se va a revisar dentro de 30 días. Si dentro de 30 días la situación es similar o peor, no se reabre la frontera. Si se mantiene estable, regulado y controlado, es probable que a partir del 22 de junio pues se pueda hacer la reprogramación de los viajes utilizando la frontera. Si no, no es posible, ¿vale? Entonces, además, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El 8 de mayo, el reciente pasadito 8 de mayo, se registró el pico máximo de la pandemia del coronavirus aquí en México. Se mantuvo, compañero, hay países que no han estado así, se mantuvo 10 días prácticamente en el mismo pico, mucho, demasiado. Por tanto, lo más importante que tenemos que saber es que estamos en el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2. Esto no lo estoy diciendo yo, fíjense que siempre es referencio. Esto es dicho por la Secretaría de Salud y fue hace 2-3 días. En México hay 324 municipios que regresaron a la normalidad. Estos que están a la derecha son los 8 municipios del estado de Chihuahua que han vuelto a la normalidad. Podrán ver, hasta donde yo conozco, generalmente son municipios más pequeños, no son los municipios donde está el mayor desarrollo de nuestra planta turística. Evidentemente, hay algunos que tienen algún que otro uso turístico, como por ejemplo hacia la zona de San Francisco de Concho, que hemos visitado incluso, pero evidentemente el gordo importante, donde está la planta turística y donde están los principales atractivos, no está dentro de los municipios que volvieron a la normalidad. Por tanto, no podemos programar ni planificar actividades de este año. El gobierno capitalino, o sea, el gobierno de la Ciudad de México, ha hecho una orientación para el cambio del color del semáforo y nos hace falta saberlo porque, reitero, nuestra programación de viajes está condicionada hoy. El semáforo va a estar en rojo hasta el 15 de junio. A partir del 1 de junio se van a abrir algunos parques para desarrollar actividades físicas con sana distancia, como se está haciendo en Europa o se ha hecho en Europa, pero evidentemente muy restringido y muy controlado. El semáforo naranja en la Ciudad de México probablemente esté hasta el 30 de junio. Se pretende, según esta indicación, que el semáforo en julio esté en amarillo en México y finalmente este semáforo esté en verde en agosto y septiembre. Saquen cuenta, hagan cálculo y se plantea en esta misma fuente que las actividades educativas pudieran iniciar en el mes de agosto. Tenemos que esperar, la verdad. Este semáforo se va a estar informando diariamente y en el resto del país también se va a implementar. Hay también un lineamiento general nacional, ¿no?, para la reapertura del sector turismo que está circulando ya en diferentes medios, donde se dice, esto fue hecho por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, y ahí se especifican las medidas higiénico-sanitarias que habrán de mantenerse en cada una de las etapas. Por tanto, para nosotros, si yo soy del sector
Bueno, pues hotelero, busco este documento que salió el 20 de mayo, o sea, está muy fresquito, es un comunicado que acaba de salir. Si soy del sector hotelero, bueno, pues busco a ver cuáles son las regulaciones para el sector. Valga señalar que no todo lo que está aquí en pantalla ha sido desarrollado. Hay algunas partes del documento que están pendientes de que llegue la información. Por tanto, por ejemplo, creo que parques acuáticos o balnearios y albercas, hay varios que todavía no tienen la información porque está pendiente a que sea recibida para incorporarla en el DKM. Nosotros hemos hecho un estudio piloto sobre la intención de viajes turísticos con posterioridad a la pandemia COVID-19. No es un estudio acabado, de hecho todavía está abierto para quien quiera completarlo. La encuesta está en línea todavía. Para quien quiera completarlo sería de mucha ayuda para nosotros si no lo han hecho. Y evidentemente nos marca algunas tendencias. Claro está, la muestra no es representativa del total de la población de América Latina, pero nos va dando una idea de cómo esto pueda estarse comportando. Presentamos un cuestionario con 59 preguntas en internet en el mes de mayo. He hecho un corte del día 3 al 15 nada más, con el fin de buscar el mayor alcance geográfico y demográfico en los países de América Latina y el Caribe. Y hasta este momento habíamos recibido 708 respuestas en ese momento. Les voy a presentar a continuación unas tablas que estamos elaborando. No se asusten por la cantidad de información. El que las quiera usar en toda la información la puede usar. El resto lo que puede hacer es concentrarse en los puntos que les voy a decir. Primeramente, tratamos de buscar cuáles son los principales miedos y prejuicios que la gente tiene con respecto a la COVID antes del viaje y durante el viaje. Si ustedes observan, los tres primeros puntos que la gente tiene más miedo, porque a la derecha están la cantidad de los porcientos de respuesta y eso, solo se lo pongo por si alguien los quiere chequear con más detenimiento, pero me interesa que vean la izquierda. El primer gran miedo es la incertidumbre respecto a la recuperación de los viajes y el turismo. Nosotros los que trabajamos en el turismo y tenemos que ver con el turismo, sabemos que siempre hemos hablado de la alta capacidad de recuperación que tiene el turismo y lo ha demostrado a lo largo de toda la historia. Me gustaría presentarle gráficas con las que he estado trabajando para que vean cómo durante toda su trayectoria ha tenido una altísima capacidad de recuperación y la va a tener ahora, no lo duden, la va a tener también. De hecho, se está trabajando en función de eso, pero la gente no lo ve así. La gente sigue pensando de manera incierta con respecto a que esto se recupere. Segundo, hay alta frustración y bajas expectativas de viaje entre los grupos que hemos trabajado y además una preocupación que no hubiera surgido en otro momento, es típica de la crisis que estamos viviendo, es el no recibir información sobre los riesgos que están provocados por la COVID en el lugar que vamos a visitar. Debajo, para cuando estén en el destino, para cuando estén en el viaje, ¿qué les preocupa? Y fíjense cómo la crisis condiciona este comportamiento de los viajeros potenciales. En primer lugar, que no haya estándares adecuados de higiene y manipulación de los alimentos. En segundo, que no haya protocolos y planes de contingencia para emergencia. Y tercero, que no se cumplan las garantías sobre los productos contratados. Estos son los tres miedos y prejuicios más importantes antes del viaje y después del viaje. Veamos ahora cuáles son las prioridades para la toma de decisiones que tienen las personas que han sido encuestadas. En primer lugar, la gente va a querer y va a preferir el consumo de productos locales. O sea, la gente quiere, según esta encuesta, bueno, pues que la mayor parte del consumo esté basado en productos locales, lo cual es muy bueno para la sustentabilidad turística. Quieren tener mayor contacto e interacción con la naturaleza para los que planifican viajes. Aquí están cogiendo, bueno, pues algunos tips, algunas ideas de cómo podemos reorientar el negocio. Y tercero, la gente está dispuesta a seleccionar destinos que ofrezcan experiencias que estimulen los sentimientos y las emociones. O sea, destino de naturaleza y un turismo experiencial, un turismo de experiencia. El que tiene más interés puede leer el resto de los elementos para que vea en orden decreciente, están ordenados de mayor a menor en todos los casos, cómo la gente está, bueno, pues tentativamente los turistas potenciales opinando con respecto a esta problemática. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre el futuro de los viajes turísticos después de la crisis COVID? En primer lugar, la gente, después que esto pase, quieren seguir recibiendo información sobre acciones que relativas a la COVID se estén implementando en el destino. Quieren seguir sabiendo que se están aplicando medidas higiénico-sanitarias, que la limpieza se garantiza con la calidad. O sea, la gente va a estar muy pendiente, lo cual es muy bueno y es muy normal,
con respecto a la salud para evitar contaminarse. En segundo lugar, la gente dice que va a aplicar por un turismo más responsable, lo que estamos pidiendo hace tantos años, que haya un turismo con un mayor nivel de responsabilidad. Y en tercer lugar, la gente quiere que haya una mayor calidad en el servicio y sobre todo centrada en una mejor hospitalidad en los destinos visitados. Reitero, el que quiera puede leer los restantes. ¿Cómo van a ser los viajes posiblemente después de la COVID? Bueno, según las posibilidades e intereses para la planificación y organización de los viajes, los encuestados dijeron que la frecuencia de los viajes va a ser en un 66% de 1 a 3 veces por año. O sea, la gente va a viajar de pretenden, planifican, proyectan de 1 a 3 veces por año. Y menos de una vez por año el 24%. O sea, hay mucha gente que está dudando viajar en los próximos tiempos, por factores que todos conocemos, desde factores económicos, factores de percepción, etcétera. O sea, hay muchos factores que están influyendo. Segundo, la programación de los viajes. La gente sigue pensando mayoritariamente que va a planificar los viajes en vacaciones largas, o sea, cuando tomamos el mes de vacaciones, y en vacaciones cortas, digamos las vacaciones de primavera, las vacaciones de fin de año, en un 56%, ¿vale? Los lugares a visitar. La gente prefiere mayoritariamente, el 76% dice que va a preferir destinos nacionales. Por tanto, habrá que programar muchos más tours dentro del país. Y en un 36% dicen que cercanos a la ciudad. Por tanto, habrá que pensar en destinos turísticos de Chihuahua o destinos turísticos de frontera una vez que se reabra la misma. En destinos turísticos internacionales cercanos, solo el 31%. Y destinos lejanos, solo el 17%. Nosotros hemos tirado estos resultados contra otros estudios que se han hecho a nivel internacional en otros países y está más o menos de la misma forma. O sea, la gente no quiere, dicen por ahora, no querer viajes internacionales lejanos. Por tanto, concentrémonos, creo, por lo menos en esta primera tendencia de la demanda. Con respecto a los destinos, la gente quiere mayoritariamente destinos de naturaleza. Hay que pensar mucho más en los destinos turísticos de naturaleza porque el 63,4% dice naturaleza. Se mantiene increíblemente el interés por sol y playa. Sol y playa con un 59,1% y por debajo un poquito los destinos turísticos patrimoniales donde caerían, bueno, pues los pueblos mágicos, las ciudades patrimoniales, etcétera, sobre todo si estamos pensando en México. La gente se va a informar para planificar los viajes por los sitios web de los destinos y de las empresas. En un 67%, casi 68%, dicen que van a usar los sitios web del destino y de la empresa. Por tanto, mejoremos nuestros sitios web en el destino, mejoremos nuestros sitios web en nuestras empresas, porque la gente dice que va a acceder más a ello. En segundo lugar, que van a usar, bueno, pues buscadores y metabuscadores en un 39%, que van a acudir a las propuestas de agencias de viaje en un 37%. O sea, las agencias de viaje tienen que reconvertir y reubicar su producto, bueno, pues a nivel de estos sitios web de las empresas, y las redes sociales solo un 33,9%. Las cuales están muy vinculadas evidentemente, a las oportunidades que Internet nos ofrece. ¿Cómo van a organizar el viaje? La gente no quiere paquetes para las próximas etapas. El 78,6% dice que va a viajar de manera independiente. Por tanto, o comprando sueltos o comprando elementos de manera independiente. O sea, no dicen claramente no querer, no estar orientado en un porcentaje importante a la compra de paquetes. En cambio, las parejas van a ser la forma que más pretenden viajar, un 42%, dicen que van a viajar en grupo en un 27% y de manera individual. Ojo, este es un dato muy importante, el 20% pretende viajar de manera individual. Por tanto, para personas solas hay que hacer un producto también que sea de su agrado. Van a requerir, como es lógico, en un 80% dicen que van por alojamiento. Transporte, sobre todo transporte que van a ver posteriormente aéreo en el 57%, y bueno, pues toda la intermediación, turoperadores, agencias de viaje, qué sé yo, 32%.
Y el transporte que pretenden localizar es, en primer lugar, lo que no coincide con otros estudios que se han publicado en estos días, pero aquí para nuestro caso y para México dicen, o para América Latina, perdón, no es solo México, para América Latina dicen que van a usar mayoritariamente transporte aéreo en un 83%, bueno, pues el terrestre en un 66% y el marítimo solo en 9.2%. Valga señalar que todas las encuestas apuntan a que la gente no está, bueno, pues generando como preferencia los cruceros. O sea, no hay, y sabemos nosotros las causas, ¿no? Sobre todo por la masificación turística que se da en el crucero y por la manera de convivir en un crucero que al parecer la gente está temiendo y no quiere. ¿Cuáles son las principales acciones para las etapas post-crisis? O sea, ¿cómo podemos pensar? Les voy a decir muy brevemente en términos de política, bueno, pues la reconstrucción de la confianza de todo el mundo, la identificación y concentración en ventajas competitivas, la comunicación de los beneficios del turismo a la comunidad, la mitigación de cualquier tendencia, ojo, mitigación de cualquier tendencia a la fobia turística y al racismo que involucra a los turistas de ciertas regiones. No, hay que proyectarlo para que esto no ocurra, y la promoción de acciones más sustentables. En marketing, el relanzamiento de destino, el lanzamiento de paquetes y promociones especiales, bueno, pues la expansión progresiva de mercado apuntando a los mercados que se le está llamando mercados curados, o sea, los primeros que han salido de la crisis y luego a otros mercados, la orientación a mercados más leales y nacionales sobre todo, acciones conjuntas entre el sector local, sobre todo reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones, el uso de las redes sociales y la concentración en viajes de negocio también sería un elemento. Luego pueden leer con más detenimiento en cada área lo que les puede interesar. Para la integración, bueno, pues el trabajo con los proveedores, la coordinación con todos los actores, con todos los stakeholders, acciones para tranquilizar a la comunidad, o sea, al mismo tiempo que le estamos preparando para que sepan qué hacer, cómo asumir, evidentemente, con la mayor tranquilidad posible esta pandemia que estamos viviendo, que es muy compleja, pero tenemos que asumirla porque es parte de la realidad con que vivimos. La comunidad, hay que favorecer la compra de productos locales, hay que pasar a la construcción de plataformas en línea para contactar y conectar, ¿no?, los productores de alimentos y el sector turístico, el fomento de la modalidad de Visiting Friends and Relatives, que es una modalidad, o sea, de visitar amigos y parientes y amigos, ¿verdad?, que es muy importante, y la animación a los residentes locales para visitar primero los atractivos locales, o sea, incentivar, sobre todo en los destinos que van saliendo de estas situaciones de crisis que el semáforo le va marcando, bueno, pues que se pueda rehacer de esta manera. A los consumidores más información sobre lo que se está haciendo para que la gente esté tranquila, segura, explicar los procesos de saneamiento que se están haciendo, reconstruir la confianza con todos los clientes, educación y promoción. Esto es vital, 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 educación y promoción, el énfasis en la calidad del servicio, compañeros, con el significado que tiene de la hospitalidad y la preparación para un fuerte repunte de la demanda. Ojo, todas las encuestas apuntan, todos los estudios pilotos, evidentemente, de sondeo que se están haciendo, están indicando que va a haber un fuerte repunte de la demanda cuando esto ocurra, y yo creo que todos estamos en la misma situación. Ya estamos deseando irnos de visita a algún lugar, cambiar de ambiente, porque es realmente inherente a el momento ya de los viajes turísticos, y así va a ocurrir, no cabe duda. Va a haber cambio, evidentemente está muy estudiado y va a haber muchos cambios, pero sí va a haber una recuperación y con seguridad va a haber un repunte de la demanda. Hubo varias preguntas que hicimos en esta encuesta con respecto a la percepción, luego las pueden leer más en detalle para que vean cómo la gente está planteando esto. Habrá que hacer planes de preparación y actuación ante la gestión de crisis. Lean, los que están interesados en esta parte, qué incluir en los planes para la preparación y actualización, y habrá que proyectar estrategias para la gestión de la crisis. Lean, por favor, los que están interesados en proyectar, en planificar y hacer algunas recomendaciones que damos. No son nuestras solas recomendaciones, están basadas en documentos internacionales que están circulando para garantizar esta situación y lograrlo de esta manera. Como conclusión, consideramos que las vías futuras para minimizar los daños producidos por los nuevos eventos de salud requieren
En primer lugar, del fomento de la educación y la cultura para enfrentar estas pandemias, así como una adecuada planificación turística para afrontar riesgos y crisis y proyectar una temprana recuperación. No cabe duda que eso habrá que hacerlo. Segundo, que la integración entre el sector turístico, las agencias de gestión de emergencias y salud, los gobiernos locales, las comunidades, los turistas y la academia como factor clave para el desarrollo de las estrategias que permitan mejorar la gestión de los riesgos ante crisis de salud como esta, que es la que estamos hablando hoy, pero en un tiempo podremos estar hablando incluso de otra crisis que no sea de salud, así como la recuperación y resiliencia a largo plazo. Muchas gracias, compañeros, por haber escuchado. Espero que haya sido de interés y que, bueno, pues contribuyan con el trabajo que todos estamos haciendo a la socialización de la información, a la preparación, a la asistencia, sobre todo de las personas que menos posibilidades tienen de acceso a la información, que quizás menos están comprendiendo la crisis, que quizás más afectados están por las pérdidas económicas o lamentablemente por lo peor que puede ocurrir, por las pérdidas de vida, y evidentemente hay que apoyar, hay que ayudar, y es momento de solidaridad, es movimiento de unidad, es movimiento en el que todos debemos aportar un pequeñito grano de arena a la consecución del objetivo principal, que es la recuperación inmediata de la crisis que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel, por la excelente y clara exposición. Ya vamos a pasar entonces a la parte de las preguntas y las respuestas. Espero que pueda escucharme. Sí, bueno, también queremos hacer un agradecimiento al público de UACJ Radio. Se conectaron a través del Facebook de UACJ Radio. Nos pidieron que les mandáramos saludos. Muchas gracias por conectarse también por ese medio. Saludos a algunos estados también en particular y países. Saludos desde a Cuba, que también estuvieron atentos a la transmisión, a España también, que mandaron por ahí sus saludos, y aquí en México a los estados de Puebla, de Nayarit, de la Ciudad de México, Chihuahua capital, y bueno, a todos los que están aquí conectados con nosotros en Juárez. Voy a pasarle algunas preguntas, doctor. Voy a irme, son muchas, muchas fueron abordadas un poco en la exposición, otras no tanto. Por ejemplo, voy a empezar por una anónima. Le preguntan cuál es el análisis que tiene en relación a la posible propuesta de sostenimiento o recuperación de la crisis propuesta por el gobierno federal al sector del turismo, dice, sobre todo en los destinos de playa y sol, partiendo que el periodo de Semana Santa era una época importante para el turismo local y nacional. Esa sería la primera, doctor, si gusta, adelante. Vale. Sí, voy a tratar de ser muy breve. Le agradecería muchísimo a las personas que están preguntando. Aquí tienen mis correos. Si gustan comentar algo, bueno, pues yo con mucha satisfacción también puedo compartir. Mira, realmente, evidentemente, no solo Semana Santa, vienen las próximas vacaciones y también va a estar muy disminuido el turismo. Ya habíamos hablado de que para el turismo nacional e internacional es un fortísimo impacto, pero evidentemente, a pesar de todas las afectaciones a la economía que se están produciendo, en la prioridad número 1, porque así lo ha establecido la OMS y lo ha establecido la Secretaría de Salud de aquí y lo han establecido las secretarías y los ministerios de salud de todos los países, la condición número 1 es la vida humana. O sea, es lo primero y evidentemente esto está recogido en todos los planes. Acaba de salir el plan que, para específicamente esta pregunta, acaba de salir un plan, unos lineamientos realmente, son unos lineamientos que acaban de salir de elaboración conjunta entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo, donde para cada uno de los sectores se precisa qué debe hacerse ante la acogida de nuevos visitantes. Yo creo que por ahí podemos empezar a guiarnos y lo más importante es seguir todas las indicaciones y seguir todas las medidas que se están desarrollando, porque no hacemos nada con mantener, digamos, por ejemplo, actividades como el turismo de sol y playa, sobre todo en destinos turísticos que son muy masificados, como es casi siempre frecuente en el turismo, destinos muy masificados. Bueno, pues mantenerlos operando abiertos cuando pueden convertirse en un foco importante de generación de enfermedades, de transmisión de las mismas, y lo que vamos a hacer es dar marcha atrás.
Yo creo que hay que ser muy prudente. Yo entiendo perfectamente, porque también estamos afectados nosotros, estamos afectados todos. Entiendo perfectamente la preocupación de todo el que depende económicamente de estas actividades, de que no solo económico, desde cualquiera de las dimensiones que se pueda depender del turismo, pero creo que lo importante sería, bueno, pues seguir las indicaciones que se están dando por las instancias que saben de verdad lo que hay que hacer y, bueno, pues preparar un producto atractivo, preparar estrategias que de verdad nos permitan relanzar y recuperar quizás mucho de lo que hemos perdido en esta etapa. Le agradezco, doctor. Ahora pasaríamos a otra pregunta. Esta logró identificarse como Itzel Guzmán y es una pregunta muy concreta. Menciona ella, ¿qué le recomendaría a las agencias de viajes para poder enfrentar todo esto después de la pandemia? ¿Qué tipo de estrategias podrían llevar? Reconvertirse. Las agencias de viajes se tienen que reconvertir. Las tendencias están marcando que desde hace ya varios años estamos trabajando en esto. Las agencias de viajes se tienen que reconvertir. Las agencias de viajes tienen que cambiar algunas de las funciones que han sido sustantivas hasta ahora en nuevas funciones. Sobre todo funciones que vayan más orientadas a lo que el segmento de mercado o los segmentos de mercado están marcando. Yo creo que lo más importante para una agencia de viaje, en primer lugar, es hacer una segmentación de los mercados con que trabaja y proyectar estrategias en los diferentes tipos de mercados. Yo, si tuviera mi agencia de viaje, yo en primer lugar estaría trabajando con dos tipos de estrategias. En primer lugar, orientar una estrategia de penetración de nuevos mercados y una segunda estrategia de desarrollo de nuevos productos. ¿Cuáles nuevos productos comenzaría a tratar de potencializar? Productos que vayan, en primer lugar, orientados a las necesidades que explicamos ya, para no repetir cuáles, a las necesidades que están marcando actualmente las tendencias del mercado. Segundo, no usaría estrategias de cobertura de mercado global. No me parecen ya. Muchas empresas de viaje usan estrategias de cobertura global porque quizás sean más noble para trabajar con ellas. Yo usaría estrategias de cobertura de mercado especializada o en producto o en mercado, o usaría estrategias concentradas en un producto y en un mercado. Hay que cambiar, definitivamente hay que cambiar. Recuerden que el turismo se va a reconvertir completamente. Por tanto, la mente de todos los empresarios que trabajan en el área de agencia de viajes tiene que cambiar, tiene que revolucionar, y esa revolución va a estar en correspondencia con los nuevos cambios que se van a producir. Fíjense que no se está hablando de recuperación, se está hablando, o sea, se le está dando nueva normalidad, o sea, no se está hablando de normalidad, nueva normalidad. O sea, volveremos a una etapa, pero no va a ser la que teníamos antes. Por tanto, yo creo, y además le estoy diciendo ideas que no solamente creo yo, cosas que estoy leyendo, cosas que estoy permanentemente dedicado. Desde que comenzó la pandemia, no dejo de estar un día alimentándome de la información que se está publicando a nivel internacional en todos los ámbitos, y esa es realmente la tendencia: reconversión de las agencias de viaje. Le agradezco, doctor. Le decía, tuvimos afortunadamente mucha participación y voy a presentarle otra pregunta concreta. Pregunta M.A. Argomedo, ¿qué hay previsto para el turismo de los estigmatizados adultos mayores? Wow. Mira, hay un trabajo incluso que se acaba de publicar aquí en Estados Unidos sobre justamente el segmento de mercado del turismo senior, ¿vale? El turismo senior, o el turismo que le hemos llamado siempre de la tercera edad. Todas las tendencias indican que va a crecer este segmento de mercado. Todas las tendencias indican que va a crecer una vez que se recupere completamente la crisis. Dentro de las encuestas que nosotros hicimos, no logramos que ningún adulto de la cuarta edad, o sea, persona superior ya a los 80 años, pues contestara la pregunta, pero sí en otras encuestas que se han hecho a nivel internacional, muchas personas de tercera y cuarta edad han entrado a responder y están en la mejor disposición de viaje. Este es un segmento de viaje muy responsable en general, en términos generales. Es un segmento de mercado muy
fácil relativamente de trabajar, es un segmento de mercado que se está orientando sobre todo a viajar de manera responsable, es un segmento de edad bastante inclinado por las tendencias de la sustentabilidad. O sea, es un segmento de mercado que tenemos que trabajar, es un segmento de mercado que quizás en algunos ámbitos no le hemos dado toda la cobertura que necesita, pero sí me parece que sería muy importante. ¿Cuáles son los cambios principales que se están esperando para el segmento de la tercera edad? Bueno, pues evidentemente están apuntando en primer lugar porque van a viajar a destinos turísticos mucho más cercanos. Primero. Segundo, están pensando, este segmento de la tercera edad está pensando en viajar a destinos turísticos que tengan más garantías ambientales. Hay algunas respuestas de algunos de ellos que dicen incluso que, porque muchos son profesionales jubilados, hay muchos de ellos que dicen que van a seleccionar destinos que tengan certificaciones ambientales, sobre todo certificaciones o la llamada certificaciones de bioseguridad. O sea, destinos turísticos en los que yo sepa que tengo muy bajo riesgo de contraer enfermedades que sean propagadas a partir de la fauna, a partir de elementos de la naturaleza que están en muchos lugares. Entonces, van a evitar el contacto con este tipo de destinos, están evitando este segmento de mercado de tercera edad, dice también estar evitando los destinos turísticos tradicionales y masificados. Quieren orientarse hacia destinos turísticos emergentes, destinos turísticos más alternativos y destinos que tengan una fuerte orientación cultural. Perfecto, doctor. Vamos a darle voz a algunos de los miembros de la audiencia. Raúl Cruz quiere hacer un comentario. Este no es pregunta, solo lo voy a leer para darle reconocimiento. Dice, yo creo que tenemos que unir fuerzas como un solo destino, que nos van a beneficiar a toda la cadena de valor, hoteles, restaurantes, agencias de viajes, turoperadores, y ofrecer un producto integral, y debemos de buscar un organismo que nos lidere a todos con mesas de trabajo y hagamos un solo producto que se llame Ciudad Juárez. Esa es una opinión de Raúl Cruz. Lo conectaría con algo que decía hace rato. Esta sí ya es pregunta, doctor. Le saluda. Yo quisiera, sí, doctor, yo quisiera, porque además esa pregunta está súper interesante. Lamentablemente no tenemos espacio para debatir sobre el mismo, pero sí quiero recuperar dos cosas. Yo estoy a favor completamente de que hay que aplicar un enfoque holístico y le pido a esta persona incluso que si se quiere poner en contacto conmigo, bueno, pues podemos pensar en cosas conjuntos. Primero, hay que aplicar un enfoque holístico a la gestión del sistema turístico. Segundo, tenemos que buscar que el sistema de turismo en la ciudad funcione como un clúster donde se generen cadenas de valor y donde el encadenamiento productivo entre cada uno de los componentes del clúster funcione y genere valores agregados. Y considero, como él está aclamando, y si hay alumnos de turismo ahí que han trabajado conmigo, se estarán diciendo, es cierto porque lo hemos visto en clase, yo estoy a favor de que la ciudad necesita una OGD, la ciudad necesita una organización de gestión de destino. En clase hemos simulado ejemplos y hemos visto cómo hacerlo, pero hay que llevarlo a la práctica. Se necesita, y coincido plenamente, excelente comentario del compañero. Gracias, doctor. Ahora voy a conectar un poquito con lo que decía hace rato. Le mandan saludos, bueno, usuario anónimo, pero le manda felicitar y dice, ¿no considera que la promoción de una nueva normalidad implique promover el miedo entre los turistas? Es decir, que al promover mantener el distanciamiento social, implique no viajar, aun cuando ya se tengan las condiciones de salud para hacerlo. Gracias. Muy bien, excelente pregunta también, ¿verdad? Yo creo que es excelente lo que está comentando. O sea, toda la comunicación. Recuerden que habíamos hablado, de hecho, no tengo tiempo para hablar de todo esto, pero hay un enfoque ahora para la gestión de crisis que se llama el enfoque de las 3C. Si quiere la compañera y se pone de acuerdo conmigo, también le podemos dar continuidad a estas ideas. Esta cadena de 3C me dice que hay que pensar no solamente en el qué, sino como el cómo. Y como bien dice ella, precisamente para no
para que no cunda el miedo, para que no cunda el pánico, para no extenderlo mucho más, hay que saber cómo llegar a la gente. Los mensajes comunicativos ahora tendrán que ser muy diferentes también. Esos mensajes que veíamos en campañas publicitarias, esos mensajes que veíamos en estrategias de promoción, ahora tienen que cambiar un poquito y tendrán que fundamentarse mucho más en la parte afectivo-motivacional, porque hay mucha gente que está afectada en el orden afectivo-motivacional y hay que recuperar su confianza, hay que volver a ganarlos. Y yo considero que, como bien dice ella, si lo hacemos basado en el qué, dónde ir y qué sé yo y qué sé cuándo, como hemos hecho siempre, no los vamos a jalar. ¿Cómo los vamos a jalar? Pensando en el cómo lo podemos atraer a través de mensajes comunicativos diferentes que vayan más a la parte espiritual, que vayan más a la parte de los sentimientos, de las emociones, de los estados de ánimos de la gente, buscando cómo reconvertir. En el turismo, y no me voy a extender tampoco mucho en esto, en el turismo tenemos muchísimos ejemplos de cómo campañas publicitarias han retomado un atributo negativo del destino y lo han convertido en un atributo positivo y ha tenido un éxito extraordinario. El más conocido, yo creo, de todo el mundo es I Love New York. Esa campaña publicitaria que hizo que el Nueva York, que no tenía turista, que la gente no quería ir, que la gente odiaba por la situación a la que se podía enfrentar, hoy es una de las ciudades más visitadas del mundo y reconvertida a partir de una campaña inteligente que respondía a otra crisis. ¿Cuál era la crisis que tenía Nueva York? La de inseguridad. Y la han convertido. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Colombia, ¿qué hizo? Cogió la palabra riesgo, que era la palabra que más se repetía en la gente, y la convirtió en un atributo positivo y conformó una de las campañas publicitarias más interesantes. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Entonces, tenemos que manejar la información de esa manera para que la gente reciba un mensaje distinto y quiera viajar. No que quiera viajar, que confíe en viajar. Bien, doctor, continuamos entonces ahí dándole voz otra vez a la audiencia. Julián Álvarez le manda saludos y menciona como comentario, dice, a partir de la reconversión del turismo global, será necesario sensibilizar a los turistas. La pregunta para usted sería, dice, ¿cómo provocar el cambio, los hábitos? Que yo creo que un poco lo estaba mencionando hace rato, el cambio, los hábitos, principalmente de actividades de riesgo de contagio de los propios turistas. Sí, sí. Yo creo que, bueno, primeramente, Julián, muchas gracias por tu pregunta. Julián es parte de este equipo, sabe lo que hemos hecho, ha estado trabajando activamente en las encuestas que hemos hecho y en todo el trabajo, pero me parece una pregunta súper interesante también y que nos tiene que llamar mucho la atención. La gente tiene que cambiar las formas de realizar viajes. Hay que educar en una nueva cultura turística. En nuestro equipo de trabajo, sobre todo, hemos estado, bueno, pues desarrollando estudios que tienen que ver con la formación de la cultura turística de las comunidades anfitrionas, pues hay que trabajar mucho también con la cultura turística del turista. ¿Por qué? Porque el turista tiene que aprender a comportarse de una manera, como ya dijimos, más responsable, de una manera que vaya más orientada también a siempre la preocupación por la salud y el bienestar ha estado presente, incluso en turismo de alto riesgo, donde las personas se exponen a cualquier incidente, quieren conservar la seguridad y la tranquilidad. Por tanto, habrá que hacer nuevas y proyectar muchas más estrategias como esta, estrategia formativa. A nuestros alumnos, Julián, de la licenciatura en turismo, tendremos que hacerle, y los profesores que están ahí de nuestro programa, que les agradezco muchísimo, muchos ya antes de comenzar la presentación me habían pasado mensajes en WhatsApp y qué sé yo, que estarían acompañándome. Claro que me están acompañando porque es que esto no es mío, esto es del programa de turismo de la universidad. Esto es de nuestro cuerpo académico, es de nuestra academia de turismo, es del país, es de todo el mundo. O sea, todos estamos implicados en lo mismo y queremos lo mismo. Por tanto, hay que reforzar mucho más los programas educativos. Hay que poner los programas educativos en función de preparar a los estudiantes no para la línea continua en que a veces los hacemos pensar, sino para la línea discontinua que está marcada por crisis, que está marcada por riesgo, que está marcada por situaciones que son muchas veces impredecibles y tenemos que estar preparados para ellas. Entonces, yo creo que lo fundamental y es el punto más importante de esta crisis, la educación, la cultura, hay que también trabajarla mucho. Mucho, mucho, mucho.
Bien, doctor, nos vamos acercando un tanto al final ya para la audiencia. Vamos a generar dos preguntas finales que tenemos ya aquí. Una es de Luis Fernando Pérez Varela. Pregunta, bueno, me voy a pasar a la anónima primero antes porque quiero cerrar con la de Luis Fernando Pérez Varela. La anónima pregunta, ¿qué factor considera usted o factores provocan que el contagio sea tan alto en América Latina en comparación con Europa? ¿Y qué estrategias consideraría para el turismo de reuniones que se desarrolla en Ciudad Juárez? Sí, muchas gracias. Mira, aquí sí voy a dar un criterio muy personal por lo que estoy viendo. Yo creo que la indisciplina social. Yo creo que la indisciplina social, el no haber acogido en su momento, quizás el retraso también en entrar, viendo lo que ya estaba pasando en Europa. Yo no sé por qué no aprendimos, a todos los niveles, no solo de la sociedad civil, a todos los niveles. ¿Por qué esperamos tanto? ¿Por qué no aprendimos? Los primeros países que están saliendo ya y las publicaciones primeras que salieron sobre países como la República Checa, Austria, Dinamarca, Holanda, ¿verdad? De hecho, tengo un resumen de esa, que no lo incluí en la presentación por cuestión de tiempo. Ellos dicen que estaban dando su experiencia al mundo para que la gente aprendiera, pero es que cuando esto estaba saliendo todavía nosotros no habíamos entrado, como reitero, la crisis asincrónica, no habíamos entrado en las etapas, pero no nos preparamos tampoco para ellas, como si no nos fuera a llegar. Sabemos que en esta globalización que tenemos, las enfermedades también están globalizadas y nos iba a llegar tarde o temprano, y entonces no estábamos realmente preparados. Segundo, como te había dicho, bueno, pues yo creo que tampoco la gente no dimensionaba la magnitud que podía tener esta crisis para el turismo. Como estrategia hemos estado, bueno, pues planteando varias estrategias. Yo creo que la principal estrategia no es propiamente estrategia del turismo, es una estrategia general a nivel del país, a nivel de América Latina sobre todo, y a nivel internacional, que es la disciplina social orientada al cumplimiento de salimos a las calles, compañero, aquí en Juárez. Yo he salido cuando he tenido que hacer mis compras y me alarma la cantidad de carros que hay en la calle, como si no estuviera ocurriendo nada. Llegas a los mercados y aunque hay toda una serie de medidas para la sana convivencia, como los espacios que hay que guardar y toda esta serie de cosas, aún percibes personas que no se cubren la boca, aún percibes personas que se aproximan demasiado a ti en el momento de estar haciendo las compras. Entonces es un problema de disciplina, es un problema de cumplimiento. Quizás esos son los segmentos de la población que no han comprendido todavía la magnitud que tiene esta pandemia, o será las personas con que más tendremos que trabajar para poder concientizarlas, pero evidentemente la calle está en muchos lugares, y no solo aquí en Juárez, en México tengo, bueno, pues referencia de muchos otros países donde me hacen comentarios de, por ejemplo, mi hermano que a lo mejor está escuchando, que vive en Miami, me dice, cuando salimos a la calle aquí en Miami, es como si estuviéramos sin ningún tipo de afectación. En Madrid, que están recién, también deben estar por ahí mi familia de España, Paula y los demás, si están escuchando, también saben que están volviendo a la relativa normalidad, pero con toda una serie de restricciones. Esto no se va a acabar dentro de un mes ni dos, esto se va a mantener durante tiempo y hay que saber guardar esta disciplina. Bien, doctor, ya vamos acercándonos al final. Fernanda nos manda una pregunta, pero lo voy a plantear como una opinión de ella. Ella dice que básicamente considera que los cambios tienen que venir desde dentro también, es decir, que los patrones y los empleados deben tomar alguna clase de cursos informándose más sobre el tema del COVID-19 y las medidas que se deben de tomar, y que no solo se trata de una cuestión de los turistas. Y quisiera cerrar preguntándole, le decía lo que pregunta Luis Fernando Pérez Varela, y un poco resumiendo la parte final de su presentación. Él pregunta cuál es en síntesis el panorama post-crisis que se tiene en particular respecto al turismo residencial, dice él. Mira, el turismo residencial, bueno, primeramente agradecerle a la compañera anterior y tiene toda la razón.
hay que capacitar a la gente y empezar por el anfitrión para poder tener éxito. No es problema del turismo. Esto es un problema de todos los que participamos, o como anfitrión, como turista, como empresario, en todos los ámbitos de la misma. Yo creo que el turismo residencial, el panorama del turismo residencial, que ya venía creciendo en los últimos 10 años, acabamos de publicar, bueno, no lo acabamos de publicar, va a salir en el mes de diciembre un artículo que hemos elaborado sobre turismo residencial y el impacto que ha tenido el turismo residencial, basado en el caso de Cuba, en el ejemplo de la ciudad de Cienfuegos. Y Luis, si quieres te puedo compartir la información para que veas cómo a nivel internacional se está comportando el turismo residencial. Pero bueno, específicamente aquí en México y en la ciudad, yo creo que el turismo residencial va a crecer. Yo creo que el turismo residencial en la etapa post-COVID va a ser una de las tendencias principales que va a ir. Y te lo digo sin absoluta, o sea, sin un dato concreto en este momento, sobre todo en la ciudad, sino te lo digo en base a las tendencias que se han podido identificar, sobre todo que empezaron por Europa y que han venido más recientemente hacia América Latina. Entonces creo que sí, que se va a recuperar, va a crecer y va a ser uno de los segmentos turísticos que posiblemente más crezca. Bien, doctor. Hola, doctor. Vamos a... sí, hola, hola. ¿me escucha, doctor? Bueno. Hola, doctor. Ahí estamos. ¿Sí me escucha, doctor? Por ahí tuvimos una pequeña, a la gente que nos está viendo, ya estábamos en la parte final de la presentación y al parecer se nos ha congelado la conexión con el doctor Manuel. Le escuchamos, doctor Manuel, pero no logramos verlo. Bueno, se ha perdido les comentaba, la conexión con el doctor Manuel. Esperemos que pueda recuperar su conexión. Ahí veo que ya está. Ahí está, doctor Manuel, de nueva cuenta. Sí, le perdimos momentáneamente. Le estaba informando a la audiencia que estábamos en esa situación. La tecnología a veces nos juega estos detalles. Seguro dijera ahí bastante bien se ha portado, bastante bien se ha portado. COVID-19 y ya nos quiere poner un límite. A todo, a todo. A todo. Queremos agradecerles a todos su presencia hoy aquí. Estuvieron desde el inicio hasta el final. Hemos estado viendo el mismo número promedio de asistentes. Les agradecemos el tiempo que se tomaron para informarse a través de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en particular a través de el doctor Manuel González Herrera, que es uno de nuestros expertos en tema de turismo y, como él dice, pues es parte de un equipo de trabajo del programa de licenciatura en turismo, obviamente del departamento de administración de nuestra universidad. Y agradecer también a la gente de UACJ Radio, al equipo que permitió la transmisión por ese medio también, a la gente que estuvo allá viéndonos, escuchándonos, y a la gente también que no se ve normalmente, pero la gente de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que permite que el evento finalmente se lleve a cabo. Ellos son los que monitorean todo, permiten que se lleve a cabo esta transmisión. Al maestro David, a la maestra Rocío, al maestro Fernando, que siempre están dispuestos a apoyarnos para hacer estas actividades. Les invitamos a seguirnos a través de Facebook. Estamos en UACJ Investigación, así nos encuentran. La página oficial de la universidad, que es www.uacj.mx, para enterarse de los siguientes eventos. Y bueno, les agradecemos, doctor Manuel, le paso la voz para que pueda usted despedirse de la audiencia. Muy agradecidos con usted. No, realmente el agradecido, sinceramente, no por hacerlo por, como siempre decimos, ¿no? El agradecido soy yo, primeramente, de poder tener la posibilidad de intercambiar. Yo creo que es lo más valioso que tenemos en nuestra actividad profesional, la oportunidad que me da la universidad, la oportunidad que me da mi departamento, que me da mi programa de estudio, que me da mi cuerpo académico, ¿verdad? De que podamos trabajar juntos, de que todos los profesores de turismo podamos estar desde diferentes áreas del conocimiento, bueno, pues contribuyendo a fomentar el conocimiento turístico. Estamos aquí para apoyar a la industria, al sector turístico. Estamos aquí para, bueno, pues compartir nuestros conocimientos con las empresas, con los hoteles, con las agencias de viaje. No se sientan, compañeros, limitados en pedir colaboración. Estamos para colaborar y lo que hacemos es para ustedes. Entonces, pues con mucho cariño, muy bienvenidos serían.
en el caso de que necesitaran nuestra colaboración. No sabemos más, no es más conocimiento, nadie sabe más que nadie en esta crisis. Todos estamos por aprender, todos queremos saber y evidentemente cuando nos unamos todos y trabajemos en una sola dirección es cuando vamos a tener realmente ese triunfo que estamos esperando. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la audiencia por tomarse el tiempo de estar con nosotros y muchísimas gracias a usted en especial, doctor. No, muchas gracias, doctor. Rápidamente un mensajito ahí para Pedro Orozco, seguramente compañero de la Universidad de Nayarit, que mandó un mensaje ya al final que le felicita. Y pues muchas gracias a todos de parte de la Coordinación de Investigación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos vemos en el siguiente webinar. Que tengan muy buen día. Hasta pronto. Igual, hasta pronto.